Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Juan, su primera carta. Les recuerdo que vamos a estar examinando la segunda y tercera también durante lo que queda del año. Y esta carta del apóstol Juan, que está escrita, por cierto, hacia el final de su vida, es una carta que, como lo hemos dicho varias veces, es una carta que tiene muchas demandas. No es una carta fácil de estudiar y más difícil de enseñar. Porque, por cierto, a quienes en primer lugar nos convoca a revisar este estándar, es a nosotros quienes estamos con la responsabilidad de predicar. Cuando un pastor se para acá y lo hace de la manera correcta, con temor y temblor, como dice la palabra, sabe que no está puesto como un juez sobre la congregación, sino como uno más que comparte lo que Dios quiere para todos nosotros, y el punto es que nos ayudemos todos nosotros a cumplir amorosamente la voluntad de Dios. La carta de Juan también es una carta sumamente directa, es una carta donde no hay lugar a dobles lecturas, como es la doctrina de Dios. En la carta de Juan, o tú estás en la luz o estás en las tinieblas. La carta de Juan no considera ninguna parte en la Biblia, pero especialmente esta carta, que es sumamente doctrinal, no considera términos medios, que es donde normalmente el mundo, a nivel de lo que es Dios propiamente tal, y la ley de Dios, busca estas alternativas o estos degradés que son absolutamente ausentes en esta carta, en toda la Escritura, como digo, pero en particular en esta carta. O tú estás en la luz o estás en las tinieblas, o estás con Cristo o estás con el anticristo, o amas o aborreces. Entonces, todo eso es un examen que por eso durante ya varios meses, a partir del mes de abril, nosotros comenzamos a sumergirnos. Y por cierto, espero en mi propia vida y en la vida de cada uno de ustedes, esto no haya sido un estudio más en vano, sino que verdaderamente nos lleve a reflexionar cada día y a buscar a Dios, y ciertamente en el poder de Dios corregir nuestra forma de vivir, en un proceso constante. No olvide que los cristianos no somos seres terminados desde el punto de vista espiritual. Todos estamos en un proceso permanente de transformación. Algunas veces retrocedemos un poco, algunas veces avanzamos un poco más, pero obviamente esas diferencias, a medida que vamos madurando, se van haciendo menos grandes, digamos nosotros. O sea, se llega a un punto más cercano a la madurez y a la permanencia, al equilibrio. Ciertamente no perfecto, pero eso es lo que va cambiando a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo vaya desarrollando en nosotros el plan que tiene para cada uno de sus hijos e hijas. El capítulo 5 y cómo concluye la carta. La semana pasada, ¿no es cierto?, vimos desde el versículo 18 hasta el 20, donde analizamos algunos sabemos. Recuerde usted, una de las expresiones más famosas, ¿no es cierto?, recuerden, dicha por Sócrates, era solo sé que nada sé. Y la verdad que eso tampoco no aplica a la Escritura y a los hijos de Dios, porque a diferencia de lo que es la concepción del mundo, que parece no saber nada o pretende no saber nada, muchas veces como una forma de justificarse, pero el tema es que Dios nos demanda que sepamos, porque para eso es que nos está informando. Y dice el versículo 18 del capítulo 5, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios. Versículo 19, sabemos que somos de Dios. Versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y si nosotros analizáramos esa palabra sabemos en esta sola carta, recuerden que encontramos 15 veces esta palabra sabemos, asociada, por cierto, a información que Dios nos está dando, y nos da la información y lo da por materia pasada. Es decir, un hijo de Dios debe saber. Siempre estamos aprendiendo, pero llega un punto donde comenzamos a saber.
El proceso del aprendizaje, como se describe habitualmente, es un proceso en el que, por cierto, hay una información, hay una internalización, pero después hay una aplicación. Cuando estamos aplicando ya estamos en la etapa del sabemos, ¿no es cierto? Entonces sabemos y hacemos. No es algo que nosotros sepamos y no hagamos. Por eso es que la palabra, por ejemplo, para los judíos, para los israelitas, oíd, tenía la connotación inmediata de hacer. En la ley de Dios, o en el pensamiento judío, ¿no es cierto?, no existía esta separación de oír y decidir si hago o no hago. Oír era una orden. Oír implicaba absolutamente hacer lo que estoy oyendo. El sabemos significa que ya estamos viviendo lo que hemos aprendido. Ese es un proceso práctico. No lo vivimos quizás de manera perfecta, pero vamos sabiendo y nuestra vida se va transformando en la medida que aquello que conocemos, aquello que es la información, se va transformando en acción. Bueno, y acá el capítulo 5, versículo 21, termina con un versículo que pareciera que no tiene mucho que ver con todo lo que anteriormente Juan nos ha estado diciendo. Es una especie de postdata, no sé, a lo mejor Juan se quedó dormido y despertó y iba a cerrar la carta y se acordó, hijitos, guardados los ídolos. ¿Ya? Como que no tuviera nada que ver. Pero el versículo 21 que dice, hijitos, guardados de los ídolos, amén, por supuesto que tiene relación con todo lo anterior, porque Juan nos ha venido hablando acerca de todo lo que es lo verdadero, versus y en contraste con lo que no lo es. Por lo tanto, esta última advertencia, que viene con una palabra y una expresión muy amorosa, como es Juan ya en las postrimerías de su vida, hijitos, guardados de los ídolos, amén. Juan termina esta carta con una palabra de advertencia a todos nosotros, los hijos de Dios, a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y es una advertencia a una realidad que ha existido desde que Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto? Y comenzó todo el proceso de degeneración de la mentalidad humana, y eso es la idolatría. La idolatría. Cuando estamos hablando de ídolos, estamos hablando ciertamente de objetos, cosas, personas, ideas, que de alguna u otra manera ocupan el lugar de Dios, tanto en la mente de aquel que está sin Cristo, de aquel que no ha nacido de nuevo, como también puede llegar en algún momento a ocupar la mente de aquel que ha nacido de nuevo. De hecho, cuando hablamos de la lucha espiritual, que normalmente la concepción religiosa actual o de nuestro tiempo, normalmente la quiere situar fuera de nosotros y quiere, digamos, de alguna manera depositar este concepto de lucha espiritual en seres angelicales, en esto, potestades, que por cierto es real. Pero la verdadera lucha espiritual, o el porcentaje, mejor dicho, para ser más honestos, el porcentaje más grande de la lucha espiritual ocurre entre el Espíritu Santo que mora en mí y mi vieja naturaleza que también mora en mí. Y entonces esa es la lucha espiritual, y es ahí donde principalmente Satanás y sus huestes apuntan, al mundo de las ideas, al mundo de las tentaciones, al mundo de la corrupción. Si puede corromper nuestra mente, sin duda corromperá nuestros actos. Entonces esto es fundamental de entender en la advertencia que está haciendo aquí Juan, hijitos guardados de los ídolos. La palabra guardaos es, en su definición específica para este pasaje, viene de una raíz griega que es filaxé. Filaxé. Y la importancia de esto es que esta palabra guardaos, a diferencia de otros guardaos que existen en el Nuevo Testamento, que hay muchísimos, ¿no es cierto?, tiene la connotación de una orden militar. Es como un guarda, vale decir cuida, protege, te mando. Es una acción demandante, no es una acción opcional. El Hijo de Dios debe guardar, debe tener una guardia permanente al nivel de lo que podríamos hablar nosotros una guardia militar. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación menor. Y entonces dice, guardaos es ese imperativo de tener una guarda, de no ser tentado por la idolatría. De no ser tentado por la idolatría.
Y quizás nosotros hoy día, cuando estamos hablando de idolatría, estamos pensando principalmente en lo que tiene que ver con el catolicismo romano y otras religiones o filosofías que adoran al sol, a la luna, estatuas, en fin. Y por cierto que eso es, desgraciadamente, un segmento gigante de la idolatría que, lejos de haber desaparecido, está más vigente que nunca, ¿ya? Más vigente que nunca, disfrazada con otro tipo de ídolos, pero que, si pudiéramos nosotros analizar la historia, y no es la intención de este mensaje, pero creo que lo hemos hecho a lo largo del tiempo en la enseñanza, toda la idolatría actual proviene de una idolatría antigua, muy antigua. O sea, cuando el Señor dice que nada nuevo hay bajo el sol, tiene absolutamente toda la razón. Porque la adoración, por ejemplo, a la diosa del cielo, a la reina del cielo, y todas estas cosas son antes de los babilonios. Esto viene ya de los periodos semíticos de la Mesopotamia antigua, o donde se inicia la vida efectivamente, y entonces toda esa adoración, entre comillas, y toda esa idolatría es algo que ha estado siempre dentro de lo que es el contexto del ser humano. Ahora, Juan está diciendo: guardaos de los ídolos, que así sea, amén, que es la palabra que esto. Entonces el foco es, en primer lugar, este imperativo de estar atento, de tener una guarda, de no quedarnos dormidos, de no relajarnos, porque la idolatría probablemente para nosotros hoy día como cristianos no pase porque tú tengas una estatua en tu casa y te inclines todos los días para pedirle algo, tengas un elefante con un billete, ¿no es cierto? Como mi mamita que tenía un escudo ahí, o sea, ya, imagínense, o sea, ya hace siglos que ya estábamos con peso, por eso a lo mejor no pasaba nada. No se actualizó en el billete. Pero entonces todo, bueno, ya lo rompió mi madre, es cristiana, y todas esas cosas las fue, gracias al Señor, sacando. Pero son cosas que están ahí, o las velas y toda esta cosa que está tan propio de, o la madre tierra, todas estas situaciones que en definitiva es adorar la creación antes que al creador, que es en definitiva uno de los principios que vamos a analizar de la idolatría. Ahora, la palabra ídolo, que aparece aquí en la carta, es la palabra idolón, o es de la raíz idolón, que obviamente implica una imagen física, algo que el ser humano ve, que es una de las instancias más claras de la necesidad de adorar que tenemos. Entonces, este concepto idolón incluye y parte, y en el contexto, está relacionado por la época principalmente a lo que es la idolatría de algo físico. Pero la palabra en sí es mucho más profunda, porque significa también adorar la idea de lo que ese ídolo representa. Es decir, todo parte en el corazón, porque una persona en la antigüedad o actualmente hace con sus propias manos una estatua, ¿no es cierto? Lo está haciendo porque está pensando que verdaderamente esa estatua, o sea, él empieza a ser idólatra antes de la figura. Después, la adoración o postrarse a esa figura es una consecuencia de lo que ya estaba en su corazón. Él no empieza a adorar cuando la figura ya está hecha, empieza a adorar cuando en su corazón está el deseo de hacerla y además la convicción de hacerla, porque tiene que haber una convicción. Entonces, ese contexto que es más bien tomado en la Biblia de lo que era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, digo, como dije al principio, ¿no es cierto?, desgraciadamente está más vivo que nunca, y a pesar de que el tiempo pase y estamos en el siglo XXI y supuestamente el siglo XXI o XXI ya el ser humano ha de alguna manera, entre comillas, evolucionado, y la ciencia, la tecnología y todo esto, pero sin embargo podemos ver que, por ejemplo, en nuestro país las festividades idolátricas son masivamente increíbles, miles de personas, y en las distintas fiestas a estos ídolos. Y por supuesto que nosotros debemos tomar esto con un dolor en el corazón y no con una palabra de juicio, porque si tú hoy día no eres idólatra o yo no soy idólatra, no es porque éramos mejores que ellos, es porque Dios tuvo gracia con nosotros. Entonces, cuidado con eso. El denunciar la idolatría no significa juzgar a los idólatras. Eso no nos corresponde a nosotros, eso es parte de Dios. Pero nosotros estábamos igual y peor que ellos quizás. Entonces,
Una de las cosas que es importante es identificar también este concepto de la idolatría, no solamente con la figura, sino con la idea. Porque cuando veamos la visión neotestamentaria, va a dejar un poco de lado, o bastante de lado, la figura y se va a enfocar en la idea, en el corazón. Tal cual, ¿no es cierto?, ocurre con todo lo que está enseñado en el Antiguo Testamento, pero que se magnifica o se amplifica en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se condenaba por ley la acción propiamente tal, el adulterio, el asesinato, el robo. Pero Jesús dice en el Nuevo Testamento y le da un estándar superior. Dice, cuando tú piensas y deseas a una mujer que no es tu esposa, entonces ya adulteraste en tu corazón. Si tú quieres matar a tu hermano, a tu hermana, ya adulteraste o ya lo asesinaste en tu corazón. Entonces ya no juzgas solo la acción, sino que va a la raíz de eso. A la raíz de eso. Lo mismo con la idolatría. Antes que salga el ídolo, antes que esto, y además el ídolo en nuestro tiempo seguramente va a ser mucho más sofisticado, mucho más sofisticado. No es tan burdo quizás como una estatua de los que la han visto, ¿no es cierto?, de Diana de los Efesos o Artemisa, que es el otro nombre que se le da también, sino que son cosas mucho más sofisticadas y por lo tanto mucho más peligrosas, porque el corazón idolátrico sigue demandando atención, atención. Bueno, algo de lo que es la idolatría desde el punto de vista ya de la imagen, entendiendo la idea, ¿no es cierto?, y el pensamiento que genera esta imagen. Vamos al Salmo 115, versículo 1 al 8. Salmo 115, 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esa expresión no a nosotros, lo primero que está hablando es que también Dios consideraba en el Antiguo Testamento, por cierto, porque siempre ha existido, pero pareciera que nosotros cuando hablamos de idolatría pensamos que toda la idolatría sofisticada pertenece al Nuevo Testamento. No, en la antigüedad existía la autosuficiencia, existía, ¿no es cierto?, el egocentrismo, porque dice no a nosotros, oh Jehová, o sea, no para nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios, miren, fíjense la respuesta, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y dice algo terrible. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, muerto. Una estatua es algo muerto, muerto. Y quienes los hacen y quienes los siguen están igual de muertos que la estatua que están adorando. Es terrible ver, hermanos, en nuestra propia cultura, en nuestro propio país y desgraciadamente en toda nuestra Latinoamérica, la idolatría es cómo la gente cómo puede ocurrir una disociación tan grande entre la mente, solamente estoy hablando en términos humanos, ¿no es cierto?, pensar en que efectivamente una estatua puede hacer algo por mí. Y alguien dirá, no, pero es que está representando a María. No es así. María no necesita ninguna representación. Jesús no necesita ninguna representación. Entonces, pero si fuera solo una representación, ¿por qué entonces sacamos a pasear la estatua y todo el mundo detrás saltando, gritando? Y es algo aberrante de ver cómo la gente se postra, cómo la gente le sigue. Y eso es para que nosotros tengamos una idea y no nos sintamos
inmensamente espirituales porque nosotros no lo hacemos. Porque cuando analicemos la idolatría en la cual nosotros podemos caer, es tan sutil muchas veces, bueno, algunas veces burda también, pero es tan sutil algunas veces que la pasamos por alto. Pero es triste, tremendamente triste, observar que esta idolatría no solamente es algo que tiene que ver con la situación puntual de una fiesta religiosa. La idolatría es algo que ha dañado las naciones. Las naciones idólatras son naciones que nunca realmente van a encontrar el favor de Dios, en el sentido de lo que hablamos, porque esa idolatría va a ser siempre un impedimento, siempre un impedimento. Las naciones que lograron salir de la idolatría y volverse a la Escritura son naciones que pudieron ver el favor de Dios. ¿Están peor que nosotros hoy? Sí. Pero estamos hablando de conceptos históricos, Entonces la idolatría tiene esa connotación en el Antiguo Testamento marcado por la imagen, pero también nos deja ver el pensamiento y el corazón de quienes lo hacen, quienes le siguen, quienes confían en ella. También quiero que veamos ahí mismo, en el mismo 115, ahora, ¿qué es lo que Dios le dice en ese entonces a Israel y por extensión también a nosotros el día de hoy? Oh Israel, confía en Jehová. El contraste de no confiar en la idolatría es confiar en Jehová. Quiero decirte, hermano, hermana, que tú y yo nacimos para adorar a Dios. Cuando pecamos y heredamos el pecado adámico, seguimos teniendo ese deseo de adorar, pero ahora, como muertos espirituales, vamos a ir hacia aquello que es muerto espiritual también. Y solamente podremos adorar al Dios verdadero si Él nos da vida. Pero todos los seres humanos adoran. Algunos imágenes que pueden resultar para nosotros sumamente evidentes, algunos a sí mismos, algunos a su familia, algunos a su trabajo, algunos el dinero. Pero algo adoramos. El ateo es un adorador. El ateo es un adorador. Y el ateo está en la misma condición que aquel que dice ser creyente, pero está ligado a un ídolo. A un ídolo. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, Moisés, Aarón y todos los que temen a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Confiad en Jehová. Confiad en Jehová. Entonces, vemos qué es lo que va produciendo este pensamiento, este ídolo, como en el Antiguo Testamento vemos, ¿no es cierto?, que efectivamente la idolatría en la que Israel constantemente caía era una idolatría en la cual lo evidente era, por cierto, la imagen y los ídolos que circundaban o estaban alrededor de la nación de Israel, que era la única nación monoteísta y que no tenía imágenes. Todo el resto era politeísta y vivía de las imágenes. Israel estuvo, o los israelitas estuvieron y se formaron como nación, al menos desde el punto de vista numérico, en Egipto. Y Egipto estaba lleno de ídolos, partiendo por la adoración al faraón. Por lo tanto, la mentalidad de aquellos que salen hacia la tierra prometida es una mentalidad absolutamente idólatra. Idólatra. Por eso es que, ¿recuerdan ustedes en el pasaje de Éxodo, que me acuerdo que es Éxodo 12, para que lo anoten, versículos 35 y 36, cuando los israelitas salen de Egipto, Dios manda a los egipcios que le den plata, oro, ropa, los manda aperaditos. ¿Ya? Y los egipcios, con tal de que los israelitas salgan luego por las plagas, ¿no es cierto?, lo hacen.
Y ellos dicen que salen cargados de oro. Cargados de oro. Empiezan a caminar en el desierto. Moisés va a buscar las leyes. ¿Y qué es lo que hacen con esa bendición? Se hacen un becerro de oro. Toman la bendición de Dios y la transforman en idolatría. Personas que oran por un hijo. Y Dios les concede un hijo, por distintas dificultades, todo. Después el hijo es el ídolo. Nunca más viene a la iglesia, nunca más esto. Todo gira en torno al hijo. No estoy diciendo que no seamos preocupados. Gente que ora por un trabajo. Gente que ora por una ayuda. Gente que ora por salud en una situación de enfermedad. ¿Qué pasa después de eso? Entonces, la instancia, y eso todo tiene que ver con una idolatría egocéntrica. Yo quiero estar sano, yo quiero tener recursos, yo quiero tener hijos, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto. Entonces, la sofisticación de la idolatría viene disfrazada y envuelta muchas veces en cosas que son absolutamente lícitas. Dios coloca deseos lícitos en nosotros, deseos de tener un trabajo, deseo de progresar, deseo de tener una familia, deseo de tener salud. El punto es, ¿qué lugar ocupa ese deseo? Si ese deseo es por sobre Dios. Cuando tú, por ejemplo, o yo, digo, si no tengo esto, me muero. ¿Han visto o han escuchado? Espero que no mucho, pero todas estas canciones románticas, me muero sin ti. Mentira. Nadie se muere por eso. De hecho, a la vuelta de la esquina lo reemplaza con ninguna facilidad. Y el versículo clave es, un clavo saca otro clavo. Pero todos se mueren. El cristiano debería decir, me muero si el Señor quitare su Santo Espíritu de mí. David decía, te ruego, te suplico, no apartes tu espíritu de mí. Con todo lo pecador que fue David también, al igual que nosotros. Entonces, es importante hacernos estas preguntas porque, vuelvo a insistir, ninguno de nosotros va a ir a la Tirana, Andacollo, seguramente, espero que no, ¿no es cierto? Pero el grueso de nosotros tenemos una colección idólatras que las disfrazamos, ¿no es cierto?, como cosas y situaciones, entre comillas, aceptables y deseables. Bueno, ¿qué pasa en definitiva con todo esto? Es que efectivamente Dios va en el Nuevo Testamento más allá de la idolatría física, podríamos decir nosotros, representada en algún ídolo hecho de manos humanas. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, perdón, 2 Timoteo, disculpe. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 3. Bueno, hay una advertencia a los últimos días. Los últimos días. Y creo que un poco se refiere a nuestra época también, o por lo menos a algo contemporáneo de una época más grande a lo mejor que la que específicamente estamos viviendo. Pero desde mi punto de vista creo que es a partir del siglo XX cuando ocurre toda una transformación, la revolución industrial, una serie de otras cosas que generan una concepción del mundo absolutamente distinta a la que existía hasta ese entonces. Que no estoy diciendo que esa era buena y esta necesariamente la más mala, no, simplemente un cambio, y el foco comenzó a estar en el hombre y, por cierto, en la búsqueda de derechos que eran lícitos. El abuso que existía, todo esto, y derechos lícitos. Pero hoy día vemos que a medida que pasa el tiempo, el péndulo se va hacia el otro lado. Entonces, hoy día son mis derechos por sobre mis deberes. Y hay personas que exigen sus derechos sin cumplir sus deberes. ¿Ya? Entonces, dice, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y fíjese por qué dice que van a haber tiempos peligrosos. No porque van a aumentar la población de leones y van a andar merodeando, ¿no es cierto?, hambrientos, no porque van a llegar extraterrestres que van a querer conquistar la tierra para... No, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo que hace peligroso al mundo es que existen hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Y no creamos que por ser cristianos nosotros no podemos caer en esa categoría. Hombres, y cuando digo hombres, digo también mujeres. ¿Ya? Porque acá no existe en la Biblia, cuando dice hombre es género, salvo que el contexto específicamente determine que es un varón. Pero cuando habla de hombre está hablando de humanidad. ¿Ya? Nada de esto de fiestas patrias, fiestas matrias, como las estupideces a la que nos quieren conducir. ¿Ya? Entonces los tiempos peligrosos están determinados por la mayor de todas las idolatrías, que es hombres amadores de sí mismos. Y como consecuencia de eso, avaros, todo para mí. Me está yendo bien en esto, ¿no es cierto? Pero a mi trabajador lo tengo ahí. Me está yendo bien esto otro, estoy siendo acá, todo para mí, todo tiene que girar en torno a mí, todo el mundo se equivoca, yo nunca, yo no tengo que pedir perdón de nada, me tienen que pedir perdón a mí, yo, enceguecido, completamente amador de sí mismo. Cuando tú encuentras una persona que parece perfecta porque nunca se equivoca, y todo el mundo está contra él o contra ella, eso es amador de sí mismo, eso no existe, porque somos igual de pecadores que todos. ¿Qué consecuencia de eso hay? Avaros, todo para mí. Vanaglorioso, apláudanme. Y el mundo fomenta eso. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Tú eres el mejor, tú te mereces esto. ¿Y qué dicen muchos que se dicen cristianos? Saca el campeón que hay en ti, tu mejor vida comienza ahora. Tu mejor vida es ahora, no comienza, perdón, es ahora. No, mi mejor vida no es ahora, es después. Cuando esté en la gloria con el Señor. Eso no significa que mi vida tenga que ser una tortura, pero a lo mejor sí. Por gracia de Dios, a lo mejor no lo es así. Pero Dios tiene propósito en todas las cosas. No olvidemos el pasaje de Romanos 8. A los que aman a Dios, si tú dices amar a Dios, todo lo que sucede es parte del propósito, ayuda bien, para aquellos que hemos sido llamados, dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos no cumpliendo nuestro plan, espero, sino el plan de Dios. Un plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. El que comenzó la obra, dice Filipenses, la va a terminar. Entonces nosotros estamos bajo otro plan. Sigue, soberbios, por cierto, alguien que es amador de sí mismo, alguien que es avaro, alguien que es vanaglorioso. No esperemos humildad de eso. Soberbio. ¿Qué sigue? Blasfemo. Desobediente a los padres. O sea, ¿por qué dice aquí desobediente a los padres? Por todo lo anterior. Puede ser un joven. Yo necesito el consejo de mis papás. ¿Qué idea tienen estos viejos? Yo. ¿No es cierto? Y por supuesto ingratos porque todos lo deben. Él no le debe nada a nadie. Él no le debe nada a nadie, todos le deben. Y por último, impíos. Y de ahí empieza un degradé cada vez más profundo, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Pero de dónde viene todo? Parte porque son amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y eso es lo que vemos en el mundo actual. Por eso es tan feroz. Por eso es tan feroz la política. Por eso es tan feroz todo lo que tiene que ver con ese ansia de todo lo que está acá. ¿Ustedes creen que todos los que se candidatean a diputados, senadores, realmente tú estás pero en el centro de su corazón y por ti lo está haciendo? No estoy pelando, la historia dice cómo es. ¿Cómo es? ¿Ya? Si la historia me contradice en eso, entonces pido perdón. Pero la historia no solamente, desgraciadamente, no solamente confirma eso, sino que dice que es así.
A lo mejor alguien partió ilusamente con el deseo de permediar. La máquina lo absorbe. Y así también en muchas de las cosas que nosotros hacemos, porque esto es lo evidente. Esto es lo evidente. El ministerio cristiano puede ser un ídolo. El ministerio cristiano puede ser un ídolo. ¿Por qué quieres servir tú en verdad? ¿Por qué quieres servir? La pregunta, ¿por qué es que quiero servir? ¿Por qué es que quiero esto? ¿Por qué es esto? Dios pone el deseo en el corazón de servir, sí, pero yo puedo, al igual que los israelitas, tomar esa bendición de servir y transformarla en un ídolo. Transformarla en un ídolo. Tomar el oro y hacer un ídolo de ese oro. Fíjense que la historia del Éxodo es tan impresionante. Los judíos salieron como esclavos, los israelitas, pero, y eso en los capítulos 1, 2, 3. En el capítulo 15 dice que las mujeres, para hacer este becerro de oro, empezaron a entregar los collares y los aretes. ¿Qué hace un esclavo con collares y aros de oro? Lo hicieron en el camino, paraban, ¿no es cierto?, y pescaban el oro y se hacían sus aritos, No era para eso. No era para eso. Recuerden que había en mente un tabernáculo, donde más tarde vendría un arca, donde vendría una serie de elementos que Dios pediría a Moisés hacerlos en oro. Y pregunten ustedes, cuando Moisés pide oro, ¿de dónde saca el oro esa gente que lo dona al punto de que Moisés tiene que decir, paren, ya es suficiente? Punto 1, estaban en el desierto. Punto 2, eran esclavos, no tenían ningún bien. Era todavía la inmensa cantidad de oro que Dios les había propiciado, ¿no es cierto?, al salir de Egipto. Pero no era para deleite propio, ni menos para hacerse un ídolo, al cual más encima le bailaban y le decían, tú nos sacaste de Egipto. Mentira. ¿Cómo puede ocurrir eso habiendo visto todo lo que Dios hizo por ellos? Por eso cuando la gente dice, no, si a mí se me aparece Dios, yo voy a creer. No. El corazón humano es tan perverso que se te puede aparecer Dios, ¿no es cierto? El Hijo, el Espíritu Santo, todo. Puedes tener tu propia transfiguración del Padre y del Hijo, pero si Dios no ha quebrado y ha limpiado tu corazón, no va a suceder nada. Puede que nos impresionemos, puede que incluso en algún momento nos sintamos cercanos, pero nunca vamos a ser transformados hasta que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y eso es obra de Dios. Y eso es obra de Dios. Entonces, Timoteo nos deja ver claramente la idolatría actual desde siempre, pero marcadamente hoy, en este hecho de que somos amadores de nosotros mismos. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico muchas veces se hace de esto un festín para atacar la riqueza. No es la riqueza el punto, en lo que había en el corazón de ese joven rico. De hecho, Jesús nunca más lo vuelve a decir. ¿Ya? No habría tenido sentido si le dice, no sé, al ciego Bartimeo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero se lo dijo a ese hombre porque lo que había en su corazón era un amor a la riqueza. Si Dios hoy día viniera y nos dijera eso que amamos tanto y que no queremos soltar por ningún motivo, que lo entreguemos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Criticamos al joven rico porque era vara, claro, la riqueza? No, eso era lo que estaba en su corazón. En el corazón de Bartimeo había otra maldad. Y en el corazón de cada ser humano hay algo que quiere, pero imperiosamente, tomar el lugar de Dios. En el caso de los que están sin Dios, ya está tomado y son esclavos de eso. Y es parte del engaño común con que Satanás tiene engañado a aquellos que no son hijos de Dios. Y por eso es que debemos predicar el Evangelio, para que resplandezca la luz de ese Evangelio y es la única posibilidad que tiene el inconverso de ser salvo, escuchar el verdadero Evangelio. Y entonces, el apóstol Pedro sigue diciéndonos, primero vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1.
3. Tres, 1 al 5, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia. Recuerden que todas estas iglesias se encontraban en el Asia Menor, un área plagada de la idolatría, y era una lucha permanente, no solamente en el concepto de la iglesia, sino que en el concepto de la predicación del evangelio, por cierto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Primera cosa, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza de gloria que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces, en ese mismo contexto dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hoy día, como hijos de Dios, por la gracia de Dios y porque somos templo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está librando la batalla espiritual contra esta naturaleza caída, ¿no es cierto? El mundo no tiene ese poder, el mundo está a expensas de, nosotros no. Por eso es que Dios nos dice y nos manda a hacer morir lo terrenal. Y cuando dice lo terrenal, ¿a qué se está refiriendo? Ya no a cosas propiamente tal, sino que va a la raíz. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, haced morir desde la raíz aquello que se va a manifestar de distintas maneras. Pero ahí está, fornicación. La palabra fornicación, que significa tener relaciones sexuales entre dos personas no casadas. También la palabra fornicación, que es la palabra y la raíz porneae, significa cualquier pensamiento lujurioso, desordenado. Por lo tanto, no solamente es la acción, sino que la forma de pensar. Impureza, pasiones desordenadas, parece que fuera algo completamente sinónimo, y lo es. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y agrega el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia, posicionalmente. Eso significa que al ser comprados por la sangre de Cristo, al ser redimidos, Dios nos ha imputado justicia. Y aunque podemos desobedecer, y lo hacemos, ya posicionalmente somos hijos de obediencia, porque la salvación no se pierde. Dios llama hijos de desobediencia a aquellos que están muertos espiritualmente. Por eso es que agrega después en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a otros. Y comienza con ese listado que no es solamente la acción, sino que va a la raíz de la acción para que la acción no se manifieste. Romanos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si no hay un cambio de manera de pensar, nosotros podemos caer en lo que es una persona religiosa, que hacemos cosas, pero no tenemos la intención de hacerlo. Lo hacemos porque es conveniente, es bien visto, lo que sea, pero no porque queremos verdaderamente agradar a Dios. Y no porque tenemos la convicción de que aquello obstaculiza, impide la obra de Dios. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, hacedlo para la gloria de Dios. No es para la gloria de Dios cuando no es en el sentido y con el propósito correcto. Muchas personas se jactan de su moralidad y lo que están buscando es vanagloria. Vanagloria, aplauso, reconocimiento. Un hijo de Dios no busca eso. Un hijo de Dios busca agradar a aquel que todo el día lo ve, 24/7, 365 días del año y todo lo demás. Siempre Dios está ahí, por lo tanto siempre debo estar agradándole. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas para que nos vean,
No estoy diciendo que no vean, debieran ver, pero la motivación de ese ver no debe ser que me vean a mí, es que vean a Dios obrando en nosotros. Que el mundo se confunda, eso es un asunto del mundo, pero que yo me confunda, eso es pecado. Eso es pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Fíjense que todo eso está asociado con idolatría. Y agrega, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. ¿Ya? Esos muertos no son físicos. Siempre el contexto es muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Todo eso, lascivia, pasiones desordenadas, todo lo asocia con la idolatría porque lo es. Pero vuelvo al punto de 2 de Timoteo 3:1. Los tiempos son peligrosos porque el ser humano es amador de sí mismo. Es amador de sí mismo. Y si nosotros no partimos reconociendo como cristianos que eso está en nosotros también, ¿cuál es la diferencia? Que hoy día tenemos, por gracia de Dios, el poder de Dios para matar ese pensamiento. Y es desgraciadamente como la maleza. Lo sacas y vuelve a crecer. Lo sacas y vuelve a crecer. Lo sacas y vuelve a crecer. La idea es sacarlo para que se vaya debilitando. ¿Ya? Pero si tú lo riegas, si yo lo riego, lo abono, esa maleza, olvida, debo de tener un bosque de maleza. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos el poder para hacerlo. No proviene de nosotros, proviene de Dios. Su Espíritu Santo es el que puede derribar todas, como dice Corintios, ¿no es cierto?, todas esas fortalezas, esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. No solamente en el concepto del evangelismo, sino que en el conocimiento de Dios, porque la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Ese conocimiento es un proceso permanente. Nosotros como cristianos estamos conociendo siempre la mente de Dios y rogando al Espíritu Santo en acciones a que esa mente vaya gobernando ahora nuestras acciones. Nuestras acciones. Si nosotros estamos adorando a Dios, seremos más parecidos como Dios, como Jesús. No seremos Jesús, nunca, pero seremos más como Él era en su conducta, en su santidad. Si nosotros adoramos a los ídolos, cualquiera sea, seremos más como ellos, porque finalmente nosotros nos vamos convirtiendo en lo que adoramos. En lo que adoramos. Y quizás hoy día se puede ver mucho más claro en cuanto a todo lo que es la idolatría de los deportistas, de los músicos, ¿no es cierto? Cualquiera que ande con el pelo a lo moicano y con una serie, bueno, se parece a esto, está siguiendo a esto, es hincha de esto. En fin, todo eso es como evidente, pero todo eso que muchas veces nosotros criticamos externamente, y aunque es una idolatría, nuestra idolatría, vuelvo a insistir, es mucho más sofisticada. Mucho más sofisticada, hasta se ve bien, ¿ya? Y tenemos que cuidarnos de eso, porque Satanás es un artista sutil. Sutil, él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él está en el planeta Tierra desde que el planeta Tierra fue hecho. Conoce a todos los seres humanos que han pasado por esta tierra. Tiene una experiencia increíble
Y te aseguro que Él va a dar con el ídolo sutil con el cual te va a tratar de hacer pecar. Me va a tratar de hacer pecar. Por eso es que permanentemente tenemos que ser evaluados por nosotros mismos, por la palabra, por medio de la palabra. No pase un día sin autoevaluarse, porque eso es rápidamente Satanás te convence de que tú estás bien, de que no tienes que esto, no que esto. No, todos los días. Todos los días. Y todos los días nos debe llevar el Señor al arrepentimiento, al volvernos a Él. Al volvernos a Él. Porque si nosotros permitimos el enquistamiento de estos ídolos, prestigio, en fin, lo que sea, que está, como digo, muy sofisticadamente puesto por Satanás, aún nuestra familia. Muchos dicen, mi familia es lo primero. Pero que tu familia sea lo primero no significa que no tienes que dedicar tiempo a Dios, no significa que no tienes que congregarte, no significa eso. Lo que tú te estás diciendo es que tu familia es un ídolo. Eso es lo que estás diciendo con eso. Porque si Dios ordena, por ejemplo, no dejen de congregarse, no existe el pre y post natal congregacional. Existe, por cierto, el sentido común. O sea, tu agua está con fiebre, hay invierno, está viviendo. O sea, existe el sentido común. Pero el sentido común no debe hipertrofiarse al punto de decir no. Porque el mismo que no viene con la guaguita, ¿no es cierto?, a la iglesia, se anda paseando en la Pampilla a las 9 de la noche. Y lo vi. Sí, y lo vi. Nadie me lo contó. Entonces, ¿para qué? Eso es idolatría. Es quererse uno más que a Dios. El mundo te dice, tienes que amarte, tienes que esto. Lo mismo dice, ¿no es cierto? Tenemos que amarnos nosotros para amar a los demás, ¿no es cierto? Pero cuando leemos eso, nosotros lo leemos bajo el contexto de la psicología del mundo. ¿Qué es amarte a ti mismo? ¿Cuál es el, entre comillas, gran problema de la cultura actual? La falta de autoestima. Y eso es ¿por qué? Porque nos damos cuenta y nos miramos y la verdad es que no soy tan digno de amarme. ¿O no? O todos nosotros nos miramos, salvo algunos que tengan una visión tan equivocada de sí mismos. Pero el grueso probablemente sea mirar al espejo, que nadie me quiere, mira esta cuestión acá, no tengo esto, no tengo... Y empezamos a eso, y eso es lo que, entre comillas, genera la falta de estima. Pero ese concepto de falta de estima está hecho por el mundo. Está hecho por el mundo, está hecho por Satanás. El mundo entero está bajo el poder del maligno. No, nosotros no necesitamos tener ni buena ni mala autoestima. Nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios y como hijos de Dios convivimos con una naturaleza pecaminosa que hay que matarla todos los días. Y para poder hacerlo tengo que evaluarme todos los días, cada noche. Tómate un tiempo, siéntate en un lugar en el que puedas hablar con Dios, con libertad. Y el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar todo lo que hiciste y a buscar el perdón de Dios, y a buscar la restauración, a buscar eso. Y a buscar la restitución, a buscar las acciones que también Dios va a pedir que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Si es necesario. Pero no dejemos que la idolatría se enquiste en nosotros. Es un tema muy amplio, hermanos, pero es un tema que ciertamente debemos nosotros cada día analizar, porque nuestra tendencia va a ser la idolatría, de lo que sea. Y la más común y de la cual parten todas las demás es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo. Dice, para terminar, en Romanos 12:2, Romanos 12:2. Las acciones para luchar contra la idolatría. Un hijo de Dios debe luchar contra la idolatría siempre. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. La palabra conformar a este siglo significa no te enmarques a cómo el mundo piensa, a la época, ¿ya? Sino transformaos. Es un proceso permanente.
está en un presente continuo, transformado. No dice transfórmense como algo final, sino que transformados, presente continuo, siempre. Por medio de, esto es sumamente claro, ¿por medio de qué? Meditación trascendental, no, ¿por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que significa que tengo que hacer un cambio de información. Yo tengo una información que he recibido de mi cultura, del mundo, de lo que sea, de la sociedad, del marketing. Ahora eso tiene que ir saliendo y tiene que ir entrando lo que es el pensamiento de Dios. Ahí está la batalla espiritual. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Qué es lo que es renovación? Renovación no es arreglar las cosas, no es parchar. Cuando uno dice voy a renovar los muebles, los que pueden hacerlo, va a poner otras cosas, a lo mejor cambió de estilo, ahora es minimalista, entera acá, eso es renovación. No conviven las dos cosas, porque si tú haces un cambio de decoración, probablemente lo que antes decoraba tu casa no puede quedarse porque no va a tener nada que ver con el entorno. ¿Ya? Como ejemplo, la renovación significa que sale lo otro y entra otra cosa. Y a eso se está refiriendo. No podemos convivir con la manera de pensar del mundo. Tenemos que erradicar y renovar, porque tampoco es dejar vacío, porque como decía Juan Calvino, la mente humana es una máquina de idolatría, de fabricar ídolos, por lo tanto va a quedar vacía un segundo. Algo va a ocupar ese lugar inmediatamente, entonces es un proceso. Ahí está la lucha espiritual. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no puedo conocer la buena voluntad de Dios y reconocer que es buena, agradable y perfecta si no ocurre esa transformación. Y ese es un proceso que el Espíritu Santo lleva adelante y un proceso en el cual nosotros nos esforzamos. Esforzaos, dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. No es algo mágico, no es un proceso osmótico, es un esfuerzo por cambiar mi manera de pensar. Vale decir, si tú no haces el esfuerzo de apagar el televisor y de estudiar la Escritura, de orar, de hacer de eso un hábito, no va a bajar un ángel del cielo a cortarte la luz, ni a abrirte la Biblia, ni a indicarte nada. No va a suceder eso, hermano. Y al que le ha sucedido, que no creo, yo creo que debiera verle bien la cara al angelito. ¿Ya? Porque una vez es un demonión. ¿Ya? Entonces, eso, hermano, y se los digo, se los repito, en mi propia vida, esto no fluye natural, fluye espiritual. Y si hemos nacido espiritualmente, ahí tenemos que apuntar. En mi naturaleza humana no quiero hacerlo. Pero si tú le sigues dando el gusto a tu naturaleza carnal, nunca va a suceder y vamos a vivir las vidas cristianas más infelices que nos podamos imaginar. Y por eso es que hay tanto cristiano amargado, tanto cristiano sin propósito y amargado por cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Amargado por las cosas del mundo. Amargado por las cosas del mundo. Si tú preguntas un poco en tu mente, en mi mente, ¿qué es lo que me entristece a mí? ¿Qué es lo que me hace saltar de alegría? ¿Qué es lo que realmente mueve mi vida? ¿Qué es lo que me da ánimo? Bueno, si ninguna de esas cosas es Dios, estamos en un problema de idolatritis. Y hay que tratarla. Ahora, si no somos hijos de Dios, le ruego a Dios que Dios te conceda arrepentimiento, porque si no vas a seguir en esa línea siempre. Salvo que Él, en su gracia, interrumpa el proceso. Pero si somos hijos de Dios, Dios nos ha dado el poder suyo para revertir eso. Para revertir eso. Y esto no se revierte una vez, esto se revierte cada día de nuestra vida. Una relación con Dios, con el Señor Jesús, cada día de nuestra vida. Y terminamos con el llamado también que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.
Se creyeron que era el último versículo, pero... Surprise, no. Faltaba uno. Y algunos ya se imaginaban el trozo de carne en la boca, ¿no? Sí. Yo también. 1 Corintios 10. Bueno, es todo hasta del 1 al 14. No lo vamos a leer todo, pero del 1 al 14. Solamente nos vamos a detener en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está haciendo el paralelo entre la idolatría de Israel y la idolatría de la iglesia. Ni seáis idólatras. Ya vamos, dile que 3 minutos más. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, 23.000. ¿Cuántos caeríamos acá por pensar solamente? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hasta eso está garantizado. Pero hay que resistir. Hay que resistir. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida. Lo que pasa es que nosotros ni la queremos mirar, la salida, porque no nos gusta. Si yo me quiero quedar aquí. Ahí está la salida. Exit. No, la ignoro. Digo, no, si un ratito más y total yo tengo todo controlado. No. En un momento se apaga la luz y te ves y me veo envuelto en la caída. Por tanto, versículo 14, aquí viene, y con esto terminamos. Amados míos, al igual que Juan dice, hijitos, amados míos. ¿Por qué? Porque él mismo se considera dentro de la posibilidad real de pecar. Él no se está colocando aquí como el apóstol por sobre todos y con su dedo acusando. No, si él está clamando y está llamando, como lo hace Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Pablo está diciendo, amados míos, huid de la idolatría. El mundo no puede huir de la idolatría. Los cristianos sí. Los cristianos sí. Y tenemos que entrenarnos en eso. Y huir de la idolatría no significa que vamos a ser fome y que, ¡ay, qué terrible! ¡Oye, esto! No, porque en la medida que huimos de la idolatría, porque la idolatría es mentirosa. La idolatría es mentirosa. ¿Cómo que una estatua te va a dar algo? Y aunque ocurra, no fue la estatua. Si no es para la gloria de Dios, fueron los demonios. Porque Satanás también hace milagros y prodigios. Satanás también hace milagros y prodigios. Pero entonces nosotros sabemos nuestra condición y sabemos que tenemos por su gracia al Espíritu Santo que nos da discernimiento, que nos muestra esa salida. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. ¿Recuerdan el ejemplo más clásico de eso en una situación no solamente de pensamiento? Se les viene a la mente José, ¿no es cierto? José dice que él arrancó. ¿Qué le pasó por arrancar? Lo aplaudieron, el gallo. Este es un hombre confiable. No, fue a dar a la cárcel, todo, porque no hay garantía de que por hacer lo bueno te va a pasar lo bueno. No. A veces, y en la gran mayoría de los casos, por hacer lo bueno, quizás, humanamente, vamos a cosechar otra cosa. Pero entonces va a venir que a tu cabeza tú metes, ya viste, yo soy cristiano, he hecho todas estas cuestiones y mire, nadie me ha hecho esto y no, lo que me pasa. No. Y también tenemos que luchar contra eso, porque todos esos pensamientos también son de orgullo, porque pensamos que la gente nos debe algo. Nos debe algo. Amén. Nos ponemos de pie para orar, por favor.